Hello, good morning. Good morning, everyone. Welcome to the sixth Open Learning Space. Buenos días a todos y bienvenidos a este sexto espacio de aprendizaje de el módulo 6, My Word in Another Language, Mi Mundo en Otra Lengua. And today we are going to start the session with a little review about like, love, hate, and like. Y bueno, hoy vamos a empezar la sesión con un pequeño repaso sobre el tema de like, love, hate, and dislike. And then you're going to tell me, you're going to look at the emojis, and you're going to tell me what it is. It's like, it's love, it's hate, or it's dislike. But remember, because it's a third person, you have to add an it's, right? And it's at the final at the end of the verb. Entonces van a decirme cuál emoji es, van a observar y me van a decir si es like, love, hate o dislike. Y recuerden que como es una tercera persona, ¿qué es lo que le van a agregar al final del verbo? Una S, ¿de acuerdo? All right, so let's going to start. Peter space reading books, but he swimming. What do you think it's? ¿Cuál creen que sea el emoji? Son dos emojis, ¿verdad? But what do you think it's the first emoji? Is like it's love, is hates, or is or even is misliked? What do you think it's? Yes, you're right in the first one. Peter loves reading books, but he doesn't hate swimming. What could it be the similar for hate? ¿Cuál creen que sea similar a hate? Okay, doesn't like. Yeah, remember is doesn't. So, Susan space dancing, but she space listening to music. What do you think is the Ok, perfecto, Yesenia, gracias. Bien, well, Susan dancing, but she listening to music. What do you think is the correct emoji? Exactly, very good, Joshua. All right, Cindy space cooking, but she space cycling.
Okay, Cindy likes cooking, but she hates cycling. All right, very good. And now, number 4. Well, Yun space swimming, but he space cooking. All right, let's see. Yun swimming. It's swimming, but cooking. Yeah, very well. Now, Tom space reading. Tom space reading books, but he space dancing. Oh, yeah. But remember, what is auxiliary about the negative word? It's where the person is doesn't doesn't like doesn't like snacks, right? Well, and the last one, Mary space cycling, but she swimming. Exactly, very good, nice. All right, the main session of today is the life review. Como ya vimos, primero fue el repaso de life is life, okay? Then, you know, the communication rules, las reglas de comunicación, como ustedes ya saben, the program content, el contenido programático, the sixth activity explanation, la explicación de la actividad integradora 6, then the topics, temas, next, the exercise and practice, los ejercicios y práctica, and finally the talks. Now the rules. Write your complete name in the chat option, don't write nicknames, don't talk for microphone until you're allowed, respect your partner's points of view or their comments, don't write only in capital letters, immediate communication it means to shout. If you want to participate, you raise your hand, and you're learning, don't worry if you make mistakes. So, the content program of today is Unit 3. That word is Mike. The content program is, well, has topics about what can you do to use, to see, and my daily routine. And the vocabulary
in vocabulario are question for routine, routines, do, does, regular verbs, adverb of time, or adverb of sequence, and adverb of frequency. Now, what are you going to do in the sixth interactive activity? You're going to share some information about the routine of your roommate. Yeah, you're going to ask about her routines using or applying the vocabulary about question for routines, do, does, regular verbs, adverb of time, and adverb of frequency. Remember, adverb of time, it could be the same of adverb of sequence, right? But we are going to explain after what is the adverb of time. Bien, entonces, ¿qué van a hacer en la actividad integradora 6? Aquellas personas que todavía no han entregado la actividad en la plataforma, bueno, básicamente van a hacer preguntas necesarias, ¿verdad?, sobre las rutinas de su roommate, usando el vocabulario que acabo de mencionar, question for routine, routines, do, regular verbs, adverb of time, and adverb of frequency. Recuerden que adverb of time también es similar a adverb of sequence, pero más adelante lo voy a explicar, right? Well, what is the first topic of today? The first topic of today is the regular verbs, los verbos regulares. What are the regular verbs? The regular verbs are these kind of verbs that structure is similar for all the pronouns he, she, and it, and they have similar, different ends. What is the different ends? If the verb ends with th, double s, sh, x, o, c, we are going to add only an es at the end. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que si el verbo termina en che, doble s, o s, s, h, o, sh, o z, le voy a agregar es al final. What are those kind of verbs? For example, teach means wash, mix, go, bus. Tenemos teach, que es enseñar, means extrañar, wash, lavar, mix, mezclar, go, ir, y bus, zumbar. Entonces tenemos el ejemplo, she teaches, ella enseña, he mixes, extraña, lava, mezcla, va y zumba. Y entonces puedes hacer un insecto, right? Well, another end is si el verbo termina en y, well, in English, sorry. If the verb ends with y, this letter it's omit and or the like, and we are going to add ies at the end. Well, ¿qué quiere decir esto? Si el verbo termina en y, esa letra se va a eliminar y en su lugar se va a reemplazar por ies al final. What are those kind of verbs? Then we have study, cry, and fly. Study es estudiar, cry llorar, like volar. And then we have some examples. He studies, she cries, it flies. Estudia, llora, y vuela. Well, and then we have another end. If the verb ends with I, A, O, U, we are going to add S at the end. What are the kind of verbs? Then we have play, buy, stay. What is play, jugar, buy, comprar, stay, estar o mantenerse. And then we have the example. She plays, juega, compra, y está. And the last sentence is if the verb has a different answer to the before ones, we are going to add s at the end.
Y aquí entran los verbos normales, como los conocemos, ¿no? Que nada más se le va a agregar una S al final. What are these kind of verbs? Work, draw, sleep. Work, trabajar, draw, dibujar, sleep, dormir. And then another kind of verbs, it could be run, eat, ¿ok? Bien, entonces tenemos el ejemplo de trabaja, dibuja y duerme. And then we are going to enter, or well, we're going to explain about the conjugation about the regular verb. This is a conjugation about regular verb. You see in the, well, when you're going to, okay, when you will be in the model of 7, you're going to see the past simple. And then I apply some of the verbs that are regular verbs. For example, watch, study, serve, listen, play, clean, work, learn. Todos estos verbos que usé en estos ejemplos son verbos regulados. Y bueno, cuando ustedes ya estén en el módulo 7, pues se van a dar cuenta que terminan en ED. ¿Alright? Bien. Tenemos aquí I watch Netflix, study, serve, listen to, play, sleep, work, and learn. Bien. What is the first one? I watch Netflix, veo Netflix, yo study English, estudio inglés, user some TikTok, navega en TikTok, she listens to pop music, escucha música pop, it plays on the grass, juega en el pasto, we clean the house, limpiamos la casa, you work all day, trabaja todo el día, they learn on platform, aprenden en la plataforma. And well, we are going to focus on the third person. Ahora nos vamos a enfocar sí, en las terceras personas. ¿Por qué? Porque aquí ya empezamos a ver la diferencia entre that o dos. Bueno, básicamente eso lo acabamos de ver también una pequeña introducción a este tema en la sesión anterior, cuando vimos lo de like, love, dislike. ¿Right? Entonces, este podría ser un complemento, ¿no? De este tema. Entonces tenemos para las terceras personas 12. He doesn't, she doesn't, it doesn't. Y tenemos aquí, I don't watch Netflix, no veo Netflix, you don't study English, no aprendes inglés, no estudias inglés. He doesn't serve on TikTok, no navega en TikTok. She doesn't listen to pop music, no escucha música pop. He doesn't play at the grass, no juega en el pasto. We don't clean the house, no limpiamos la casa. You don't work all day, no trabajan todo el día. They don't learn, no aprenden en plataforma. And then we pass for the interrogative structure. Ahora pasamos a la estructura interrogativa. Remember, como do y do son auxiliares, recuerden cuando estamos ante una pregunta o ante la estructura interrogativa, va a ir al principio de la oración. ¿Right? Tenemos aquí, do you study English? Does he serve on TikTok? Does she listen to pop music? Does he play the grass? Do we clean the house? Do you work all day? Do they learn platform? Y tenemos aquí, estudias inglés, navega en TikTok, escucha música pop, juega en el pasto, limpiamos la casa,
¿Trabajas todo el día? ¿Aprenden en plataforma? Okay. So, as far as the moment, do you have any question, any comment, any thought? ¿Hasta aquí tiene alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿O vamos bien? All right. All right. So, within this kind of question, we have another kind of question. Y dentro de la estructura interrogativa tenemos otro tipo de preguntas. What are this kind of question? This is a question about yes and no. Answering this kind of question, we are going to play short answers like yes, I do. Well, yes, do or not done. Yes, does, not does. For example, whether it's you, we, they, do, and the negative, don't. For he, she, and it, does, and the negative answer, doesn't. And then we have yes I do, yes you do, yes we do, yes I do. It's negative, no I don't, no you don't, no we don't, no they don't. Another person, it's affirmative. Yes he does, yes she does, yes he does. It's negative, no he doesn't, no she doesn't, no it doesn't. And then in addition that we have the question yes and no, we have another kind of WH question. ¿Cuál es la WH question? La estructura de las preguntas con WH es, por ejemplo, la pronoun I, you, we, they, WH plus do plus personal pronoun plus verb plus complete. For the third person, he, she, or it, WH question, does plus personal pronoun plus verb plus complete. Answering this kind of question, we are going to follow this way. Personal pronouns plus verb plus complete. Para las respuestas a esas preguntas vamos a seguir la siguiente fórmula. El pronombre personal más el verbo más el complemento. And then we have some examples. Where do they study? They study in prepa. Of course, this is a normal pronoun. But if we apply, for example, the third person, like, when does the restaurant open? The restaurant opens at 10 a.m. ¿Cuándo abre el restaurante? ¿O a qué hora abre el restaurante? El restaurante abre a las 10 de la mañana. ¿Dónde estudian ellos? Estudian en prepa, right? And what are this kind of question? Well, WH question. What could it be an example? Well, we have what, where, who, when, why, how. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el ejemplo de WH question sería lo que se conoce en español como cómo, dónde, quién, qué, cómo, cuánto, cuándo, ¿sí? Esos son los WH question. Well, ahora sí entramos a los adverbios de secuencia o conectores
o adverbios de tiempo. Que básicamente tiene 3 nombres y significan lo mismo. Alright. Talking about the action, talking about the action, we are going to apply connectors that acts along, that's along with the verbs or the adjective and show some time circumstance. The most common are verbs, it's primero, then, luego, entonces, after that, después de esto, later, después de más tarde, finally, finalmente. Entonces, se usan para hablar del orden de las acciones que actúan junto con los verbos o adjetivos y denotan circunstancias de tiempo. When we talk about our daily activities or our schedule, we are going to include the regularity where we do take the time that lasts and the frequency. That's why we are going to apply or use different elements that give us some currents to the sentence, like this example. Cuando hablamos de nuestras actividades rutinarias o de nuestro horario, incluimos la regularidad con la que las realizamos, el tiempo que duran y su frecuencia. Para ello utilizamos distintos elementos que proporcionan coherencia en nuestras oraciones, tal como se muestra en el ejemplo. We have a little paragraph about the routine. Tenemos aquí un pequeño párrafo de una rutina. For example, on Monday, first, I wake up at 6 a.m. Los lunes, primero me despierto a las 6 de la mañana. And then we are going to close the, we are going to select the same, right? Vamos a dividir la oración. For example, the day it's on Monday, the connector is first, the pronoun is I, the verb is wake up, the complement is at the time, 6 a.m. Entonces tenemos el día, el lunes, conector, primero, pronombre I, verbo wake up, complemento at y time, 6 de la mañana. ¿Right? Ahora, si nosotros queremos expresar las actividades de un día completo, expressing the activity of a complete day, we are going to use, for example, then I take a shower at 6:10 a.m. Luego me baño a las 6:10 de la mañana. And we are going to split the sentence. Connector, then, pronoun I, verb take, complement, shower, time, at 6:10 a.m. El conector sería then, bueno, que sería entonces el pronombre I, el verbo take, complemento, shower, tiempo, a las 6:10 de la mañana. After that, I eat breakfast at 7 a.m. Connector, after that, no, sorry. After that, I eat breakfast at 7 a.m. Después de eso, desayuno a las 7 de la mañana. Connector, after that, pronoun I, there, eat, complement, breakfast, time at 7 a.m. Entonces el conector sería after that, el pronombre I, el verbo eat, complementa breakfast y tiempo a las 7 de la mañana. Finally, I go to work at 7:30. Finalmente voy a trabajar a las 7:30. The connector will be finally, the pronoun I, the verb go to, the complement work,
the time at 7:30. Entonces tenemos el conector, finalmente, el pronombre I, el verbo go to, el complemento work y el tiempo a las 7:30. Right? Y ahora sí tenemos la rutina completa con los conectores o los adverbios de secuencia. Then we have on Monday, first I wake up at 6 a.m. Then I take a shower at 6:10 a.m. After that, I tidy up my room at 6:30 a.m. Later, I eat breakfast at 7 a.m. Finally, I go to work at 7:30. Entonces la rutina de un día completo sería los lunes. Bueno, pero si nos vamos a enfocar a un día en específico. Los lunes primero me despierto a las 6 de la mañana. Luego me baño a las 6:10. Después de esto ordeno mi cuarto a las 6:30. Más tarde desayuno a las 7 y finalmente voy a trabajar a las 7:30. Right? As far as the moment, do you have any question, any doubts, any comment? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Or we are okay? Very good. Now, okay, thank you. Well, the second topic is adverb frequency. Y el segundo tema es los adverbios de frecuencia. What is the adverb of frequency? We are going to apply when we are going to mean to the frequency that we are going to take an action. And exists an exception that we are going to apply with the verb to be. Entonces se usa para indicar la frecuencia con la que se lleva a cabo la acción. Existe la excepción cuando se utiliza el verbo to be. What is the way of the formula for the verb to be? When we have subject plus verb to be plus adverb. Cuando tenemos sujeto más el verbo to be más adverb. And the normal is when we have subject adverb plus verb. Cuando tenemos el sujeto, adverbio y el verbo. What is the most common of the adverbs of frequency? We have never, ever, sometimes, occasionally, weekly, usually, regularly, every, often, daily, and always. Entonces tenemos nunca, alguna vez, algunas veces, ocasionalmente, usualmente, semanalmente, cada, a menudo, diariamente y siempre. Ahora, ¿dónde vamos a aplicar every? When we mean to day, week, year. Cuando lo usemos con día, semana, año, fecha, ¿ah? Y regularly, regularmente. And then we have some examples about the frequency adverbs with the verb to be. We have, she's always happy. Ella siempre está feliz. Entonces observen, primero es the verb to be, the adverb of frequency, and the adjective. And that's all for the verb to be. But the other is normal. I often study at night. A menudo estudio por la noche. Juan always washes his clothes in the morning. Juan siempre lava su ropa en la mañana. She occasionally calls me. Ella me llama de vez en cuando. Sylvia usually walks to the market. Silvia usualmente camina
al mercado. Right? Well, y bueno, do you remember this shirt? It's another kind of adverse of time, but we are going to focus on before and after, right? ¿Ustedes recuerdan esa tabla que vimos en la sesión, creo que 4? Sí, me parece que fue en la sesión 3 o 4. Bueno, ahora nos vamos a basar o enfocar en before and after, que es, bueno, básicamente un adverbio de frecuencia, perdón, un adverbio de secuencia que van a usar en la actividad 6, right? Well, then we have another kind of question, and you're going to tell me if it's any difference about when and what time. Ahora tenemos otro tipo de preguntas, pero ustedes primero me van a decir, ¿creen que haya una diferencia entre when y what time? Is there any difference about when and what time? Or it's similar? They are similar? ¿Creen que es similar when y what time? Ajá. Sí, ¿cuál sería una diferencia o una similitud? Que también podría parecerse, ¿verdad? Entonces, ¿hay una diferencia o es lo mismo? ¿O es lo mismo? Exactly, very good. Como dice su compañero, when es menos específico al momento de responder, ya que puede tener varias interpretaciones. What time es para una hora numérica. Exactly, very good, Joshua. And then we have the formula, the W question plus the task plus subject plus main verb. And we have when. When does he exercise? At 10 o'clock. What time does he exercise? At... Alright, entonces un compañero de ustedes está diciendo que sí, efectivamente, when es menos específico al momento de preguntar y what time es más específico, ¿no? Entonces tenemos question, question plus the task plus subject plus main verb. And we have when does he exercise? At 10 o'clock. What time does he exercise? At 10 o'clock. So this is a little different. But, for example, when, si no es una hora, también puede ser un día de la semana o, sí, o por ejemplo, no sé, un mes, right? Well, and we have another, okay, and then we have another with and frequency adverb. Ahora tenemos una pregunta.
con, además del English question, con un adverbio de frecuencia. For example, what time do you usually go to class? And the formula, formula is subject plus frequency adverb plus main verb. And then we have what time do you usually go to class? ¿A qué hora vas? ¿A qué hora usualmente empieza tu clase? ¿O a qué hora usualmente vas a clase? And then we have the examples about the interactive activity. Does he, does she exercise regularly? ¿Se ejercita regularmente? All right. Well, ¿hasta aquí alguna duda? Do you have any question, any doubts? Well, we almost finished the topics. Ya casi terminamos los temas, pero ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Or we continue with the last topic? Well, all right, very good. Now, all right. Well, besides, well, the weekdays, the the adverbs of frequency, the adverbs of time. Do you think there another kind of do you think there another kind of vocabulary about time? Ok, bueno, ya vimos lo que son los adverbios de tiempo, los adverbios de frecuencia, pero ahora les pregunto, además de estos temas, ¿creen que exista otro vocabulario acerca del tiempo? Who wants to tell me? ¿O en dónde más podemos aplicar el tiempo? Okay, I'm going to repeat the question. Voy a repetir la pregunta, all right? Do you think, is there another kind of vocabulary about time? Or it's only adverb of time and adverb of frequency? ¿Creen que exista otro vocabulario más allá de los adverbios de frecuencia o los adverbios de secuencia? Sí, Joshua, efectivamente, pero ¿creen que exista otro vocabulario acerca del tiempo? No sé, ¿no?
Well, okay, don't worry. Are you going to explain? Well, what is another vocabulary about time? Okay, don't worry. ¿Cuál es otro vocabulario acerca del tiempo? We have the parts of the clock, for example, clock, reloj, hour, que es hora, minute, que es minuto, second, segundo, watch, reloj de pulsera, o clock, en punto, quarter, cuarto, and half minute. And for example, if you look at the time, it could be or serían las 8, no sé, de la mañana o de la noche. 8 with 25 minutes with 50 seconds. ¿Sí? Y sería, por ejemplo, en español, las 8 de la mañana o las 8 de la noche con 25 minutos y 50 segundos. O'clock, pues como sabemos, es la hora que marca, ¿no? En 12, cuando marca las 12. Bueno, el minutero de las 12, en punto. Quarter, que sería a las 3, ¿verdad? 15, sería 15 en inglés, quarter, and half sería a las 6, right? El minutero que marca a las 6, ¿ya? Half. All right. Well, okay, can you tell me what could it be the or about the clock, about this clock? ¿Qué hora creen que sería en este reloj? Who wants to tell me in English what is the time? What is the hour? In the first clock, what is the time? Okay, very good. And in English, it could be 10 with, okay. It's 10 with 5 minutes, right? Very good. Now, okay. Besides or in addition, within this kind of vocabulary, what other vocabulary that you can apply about time? Además de estas partes del reloj, acabamos de ver que otros tipos de, bueno, qué otro tipo de vocabulario podrían emplear sobre el tiempo. ¿Ven que exista otro tipo de vocabulario que hable sobre el tiempo, además de las partes del reloj? Yeah, it could be. Yes, of course, spring, summer, autumn, winter. All right, yes. But, okay, let's see what it's. It's about a piece of cake. It's about the weekdays. Estamos hablando de los días de la semana. And then we have Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Entonces tenemos lunes, martes, miércoles,
jueves, viernes, sábado y domingo. And I could add, for example, the months. For example, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. También le agregaría los meses del año. All right? Well, at the last turn, do you have any question, any doubts, or everything is clear? Ok, por última vez, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Ya para poder pasar a la explicación de la sexta actividad. Okay, and the other one of all you. Okay, ¿y los demás? Well, I think there isn't any doubts. All right. Well, so let's continue with the sixth activity explanation. All right. What are you going to do? Muy bien, Yesenia. Very good. Now, what are you going to do? Well, the first one is that you're going to apply he or she, depending about your roommate, it's a man or it's a woman. Only this pronoun, only one pronoun. And you're going to use or apply does or doesn't. Remember, if it's affirmative, your answer is to be yes he is or yes she does. Sorry, yes he or yes she does. And if it's negative, no he or no she doesn't. If you're going to apply a question with the verb to be, we are going to apply is verb to be. And you can apply you can apply open question or closed question. You can use do in your question or in your answer. ¿Ok? Entonces, primero van a usar he or she, dependiendo si su roommate es hombre o mujer. Solamente un pronombre. ¿Vale? Para todas las oraciones. Usen dos o dosen. Y recuerden que para afirmativo, su respuesta es yes he or yes she does. Y para negativo, no he or no she doesn't. Si van a aplicar una pregunta con el verbo to be, ¿qué van a usar? Is. Pueden aplicar preguntas abiertas o cerradas. Y no usen do en sus preguntas. ¿Por qué? Porque aquí claramente estoy poniendo el ejemplo, ¿verdad? Si ustedes observan el ejemplo is, what time does he, she have lunch? Entonces, por ende, nos está diciendo que van a tener que usar does. Aquí está otro ejemplo. Does he, she, regularly, se ejercita regularmente, él o ella. Entonces, no es que yo quiera que usen does, no. Aquí está marcando
el ejemplo de la actividad, right? Well, this is my own example about the routine. And we have, what time does he eat his breakfast? He eats his breakfast at 9 a.m. ¿A qué hora toma su desayuno o a qué hora desayuna? Desayuna a las 9 de la mañana. Does he like to play basketball? Yes, he does. ¿Le gusta jugar basketball? Sí. Does he smoke? No, he doesn't. No. What time does he wake up? He wakes up at 7 a.m. ¿A qué hora se...? Ah, ok, sorry. Me faltó la... Does he smoke? ¿Fuma? No. What time does he wake up? ¿A qué hora despierta? Él despierta a las 7 de la mañana. What does he do? Ahora sí estoy aplicando. Ok, si van a aplicar esa pregunta de what does he do, ¿cómo la van a contestar? Con is. ¿Por qué? Porque what does he do se refiere a qué es o a qué se dedica. Entonces tenemos que contestarla con is. What does he do? ¿A qué se dedica o qué es? He is a singer and a musician. Es un cantante y un músico. Is he married? Yes, he is married and he has 2 little daughters too. ¿Está casado? Sí, está casado y tiene 2 hijas pequeñas. Where is he from? He is from United States. ¿De dónde es? De Estados Unidos. What time does he go to bed? ¿A qué hora se duerme? He falls asleep at 12 p.m. ¿A qué hora se duerme? A las 12 de la noche. How does he do exercise? ¿Cómo se ejercita? He plays basketball. Juega fútbol. Does he have any pets? No, he doesn't. ¿Tiene alguna mascota? No. Alright. Entonces, si se fijan, para las preguntas cerradas es does he? Yes, he does. No, he doesn't. No, she does. Right? Y para las preguntas abiertas sería toda la explicación de la respuesta, ¿no? Por ejemplo, aquí, is he married? Yes, he is married and he has 2 little girls, ¿no? All right. Ahora, ¿cómo sería ya toda la rutina? For example, this is my possible new roommate job. First, he wakes up at 7 a.m. After that, sorry, error de dedo. Okay, first, he wakes up at 7 a.m. After that, he eats his breakfast at 9 a.m. Then he goes to work, writes a song, and leaves his studio at 3 o'clock. After that, he plays basketball and has his meal at 5 o'clock. Finally, he takes a bath. He calls by phone to his wife and his daughter and falls asleep at 12 o'clock. Entonces sería, esa es la posible rutina de Joe. Primero se despierta a las 7 de la mañana, después de esto desayuna a las 9 de la mañana, entonces va a trabajar, escribe una canción y deja su estudio a las 3 de la tarde. Después de esto juega fútbol y come a las 5 de la tarde. Finalmente se baña, le llama a sus hijas y a su esposa por teléfono
y se duerme a las 12 de la noche. Alright. Bien. Ahora, ustedes pueden aplicar todos estos adverbios de secuencia o conectores dependiendo si la rutina de su roommate es extensa. Or you're going to use the imagination, ¿ok? Ustedes van a usar su imaginación. Ahora, la rutina puede ser inventada, incluso, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, su roommate puede ser, no sé, pueden pensar en algún familiar, en alguno de sus familiares, o por ejemplo, no sé, puede ser un artista que les guste a ustedes, o alguien que inventen ustedes, no sé, ¿ah? Entonces, ahora sí que ustedes usen la imaginación de acuerdo a su roommate, ¿right? Ahora, solamente son preguntas de rutina, ¿alright? Por ejemplo, no vayan, bueno, aquí le puse, how does he, aquí le puse, does he like to play basketball? Esta no es una pregunta de rutina, ¿sí? Si se fijan, ¿a él le gusta el básquetbol? Pues sí, pero no conviene que lo escriban como rutina, ¿verdad? Ni tampoco esta. Does he smoke? ¿Le gusta fumar? Pues no, ¿verdad? Entonces, esta tampoco es una pregunta de rutina. Pero ¿cuál sí sería una pregunta de rutina? What time does he eat his breakfast? What time does he wake up? What does he, what time does he go to bed? How does he do exercise? ¿Sí? Entonces, estas sí son preguntas de rutina. Right? Bien. Now, about your audio. What is the last what is the last thing about your audio? 1:30 minutes. 1:30. All right. But if your audio is extensive, don't worry, right? Pero si su audio se pasa del minuto, no se preocupen, no hay ningún problema, right? Well, do you have any question, any doubts? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre la actividad? Well, the other one, all is understood, understanding, all right. Very good. Now, if there is any doubts, bien, entonces si no hay ninguna duda, ningún comentario, ninguna pregunta. And then I have a question. Pero yo sí tengo una pregunta que hacer. How can you apply these kind of topics? ¿Cómo pueden aplicar estos temas que acabamos de ver fuera de la actividad integradora? ¿Cómo pueden aplicarlo en su vida diaria? For example, the adverbs of frequency, the adverbs of time. ¿Cómo pueden aplicarlo?
No precisamente en la rutina diaria, pero ¿de qué otra forma pueden aplicar estos temas? Los leo, los escucho. Okay, I can apply it in the daily life, in the moment. Okay, in the moment to uh, alright, yes. Bueno, los puedo utilizar en la vida diaria, en el momento de poner una fecha y horario fijo. Well, set a date or an specific schedule. Yes, or even a date in a specific. All right, very good. I think in a moment we were interesting students. We were talking about the other, well, to the USA. I could, well, it could, it could work like, all right, very good. Creo que si en algún momento fuésemos estudiantes de intercambio o podemos trabajar en otro lado, podría funcionar esto de, sí, exactly, yeah, because some of our countries have another schedule. Sí, así es, tienen razón, ¿por qué? Porque algunos países, pues, tienen diferente horario, ¿verdad? Entonces, podríamos preguntar, what time is it? ¿Qué hora es? ¿No? Por ejemplo, ahorita serían aquí en México, it's 11 with 16 minutes, right? But, for example, in another country, it could be, what time is it? I don't know, maybe 2 or 3 hours, ¿no? Allá en otros países podrían ser 2 a 3 horas máximo por adelantado, ¿no? For example, I don't know, to 17, no? For example. All right, very good. Excellent. Well, so we almost finished, but I'm going to pass okay, voy a pasar a asistencia, and you're going to tell me present, right? Okay. Bien, tenemos a, okay, Joshua, present, right? The first one. All right. Paola, Present. and Yesenia. Awesome, very good. Now you have kudos for your participation of today. Bien, entonces ya tienen puntos extra en su participación del día de hoy porque me acompañaron a esta hora. All right? Well, thank you for your attendance. Have a nice weekend and take care and see you until Wednesday. Bien, gracias por su asistencia. Cuídense mucho, que tengan un hermoso fin de semana y nos vemos el miércoles. Bye, bye.